Este sábado a las 10 de la noche, jóvenes periodistas analizan si la prensa moderna cumple su rol social. Si pierde de vista cuál es su función, se deja distraer. Hermanas mudas y paralíticas requieren asistencia médica. Eso se me pone mal a cada rato. El testimonio de un hombre que asegura visitó el infierno provoca reflexión sobre la vida tras la muerte. Pude trasladarme al cielo, pude movilizarme al infierno. Una indígena que elabora prodigiosos remedios revela sus secretos. Ir hacia arriba y pon tu imagen aquí de lo que quieres. ¿Y cuáles son las trabas que dificultan el aumento de los salarios mínimos? Los empresarios tienen la obligación de cuidar más que en la República Dominicana no se cree confrontación laboral. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Señores, aquí estamos, sábado en la noche, felices de poder acompañarles en esta nueva entrega de Zona 5. Como siempre, nuestro equipo de producción y técnico han preparado un contenido que sabemos que van a disfrutar en familia y lo entregamos desde aquí, desde el kilómetro cero de la ciudad de Santo Domingo en la República Dominicana, para todos los dominicanos que nos siguen desde nuestra media isla y desde todo el mundo a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Soy Laura Castellanos, un placer compartir con ustedes en esta noche. Bienvenidos a Zona 5. Y esta misma semana se celebró en nuestro país el Día del Periodista y fue una ocasión propicia para que muchos reflexionaran respecto a la situación de esta profesión en nuestro país y así realmente los periodistas están llamados y están cumpliendo con la labor social, democrática, política que se impone en sus hombros por el simple hecho de ser periodistas, pero que es una labor fundamental para nuestra calidad democrática. Olinda Payano le preguntó a algunos jóvenes estudiantes de periodismo, otros periodistas jóvenes, si realmente están llenando ese rol y cuáles son sus expectativas en torno a las características que está teniendo el ejercicio del periodismo en nuestro país. Veamos. Son jóvenes incansables que de diversos escenarios tienen la misión de informar y orientar a la población dominicana a través de los medios de comunicación. El principal desafío del periodista en República Dominicana es la formación. Los periodistas jóvenes en República Dominicana enfrentamos varios retos, pero yo pienso que hay dos que son fundamentales. El compromiso con la gente. No existe esa pasión que antes uno veía en esos veteranos periodistas, que una clase que ya ha ido desapareciendo. La función de los medios y de los periodistas es ofrecerle a los usuarios información debidamente confirmada, analizada y organizada. Debido a sus inquietudes sobre el buen desempeño del ejercicio periodístico, estos profesionales de la información expresan que uno de los principales desafíos que afronta la nueva generación de comunicadores es la formación académica, la cual debe ajustarse a los nuevos tiempos. La mayoría de las escuelas de comunicación, según los pensum que me ha tocado ver, tienen pensum, formación, contenido muy pobre. Entonces, se forma en la parte técnica, elementos de manejo técnico, pero no de comprensión de la sociedad, de la estructura social, de la estructura económica, de la estructura política y cultural del país. Entonces, el periodista joven tiene que autoformarse. El principal es las deficiencias que cada día vemos que tienen los periodistas, principalmente los jóvenes. Es lamentable cómo cada día van saliendo con muchas lagunas los jóvenes de las escuelas de comunicación de las universidades. Sugieren que deben reformarse la mayoría de los pensus e incluirse prácticas constantes en las universidades, con el fin de que los recién egresados practiquen con las herramientas necesarias para realizar una labor con calidad. Lograr que el currículum que se ofrece en la carrera de periodismo no solo tenga la parte teórica, sino que los estudiantes puedan ir y hacer prácticas en medios de comunicación, no al final como una pasantía, sino en cada materia. Aseguran que la preparación académica y la lectura constante son las principales condiciones para el desarrollo profesional. La preparación profesional, técnica, debe ser el principal reto que ahora mismo tienen que enfrentar los periodistas
de estos tiempos. Leer mucho, hay que leer mucho porque esa es la base de un buen periodista y hay que leer de todo, no solamente leer novelas porque los periodistas usualmente gustamos mucho de la literatura, entonces a veces solamente leemos libros literarios, hay que leer libros de economía, de política, de ciencias sociales. También hay que cuidar mucho la ortografía, ser estricto con el tema de la ortografía. Entre los retos, además, se encuentra que los jóvenes comunicadores creen conciencia de cuál es su función principal como mediadores entre los poderes del Estado y la ciudadanía. Un segundo desafío sería mantener la independencia en una sociedad que está cooptada y un Estado que está cooptado por el poder político y que se mantiene en contubernio con el poder económico. Entonces el periodista está todos los días desafiado a mantener una práctica, una producción y difusión de contenido que describa la realidad según los intereses de la gente común. Con el auge de las redes sociales, se vive la era de la inmediatez. Todo el que tiene acceso al Internet puede crear contenidos y difundirlos, incluso primeros que los profesionales de la comunicación. En ese contexto, entienden que el público siempre busca a quienes tienen los conocimientos y la credibilidad para informar. El reto de la misma profesión en los tiempos de hoy día. ¿Qué implica ser periodista hoy día? Implica tú enfrentarte a desafíos tecnológicos, por ejemplo, que tú tienes que estar más actualizado, que tienes que manejar más plataformas. Hoy día estamos en la era de la información y eso implica que nos enfrentamos a muchos datos, pero también a muchas variaciones tecnológicas. Cuando hay tantos medios digitales, redes sociales, la gente está sobreinformada, está infoxicada, podríamos decir. Entonces la gente sabe que necesita de referentes comunicacionales creíbles que le den credibilidad a lo que ellos están viendo en las redes sociales. Entonces, todavía se mantiene el periodismo, los medios periodísticos como referentes necesarios para estar informados, a pesar de la gran cantidad de medios que surgen en las redes sociales. Es un avance importante, pero al mismo tiempo un poco arriesgado, porque la ciudadanía no tiene una formación profesional de, por ejemplo, los niveles éticos que hay que tener en periodismo, de cómo dar tratamiento a una información correctamente o a una imagen donde haya una persona que ha sido vulnerada o en una situación de emergencia. Aseguran que realizar un ejercicio periodístico que responda a los intereses de la sociedad debe ser la prioridad. Lo primero es que muchos periodistas jóvenes no se preocupan en confirmar la veracidad de una información cuando esta se está divulgando. Algunos se aventuran a querer dar la primicia sin antes ir al campo, sin antes investigar. El comunicador social es una de las figuras más valoradas por la población. Pese a eso, aseguran que en la mayoría de los casos no cuentan con salarios dignos. Hay también un reto material y es en el tema salarial, de la supervivencia. Los salarios de los periodistas en República Dominicana dejan mucho que desear. Entonces eso te imposibilita tú accesar a una calidad de vida que necesitas. Sin lugar a dudas, los salarios de miseria que se les paga a los periodistas son un incentivo, son un llamado, una motivación a que busquen soluciones materiales a través de su ejercicio, que intercambien su ejercicio por beneficios del Estado o del sector económico. Eso es muy común en República Dominicana. Su deseo de aportar al desarrollo colectivo de los distintos sectores de la población es la principal motivación para involucrarse en diversos proyectos sociales. Fundé y presido el Observatorio de Medios Digitales, que es una institución sin fines de lucro que trabaja específicamente por mejorar el contenido que se publica en Internet. Me refiero no solo a ese contenido que publican los periodistas, sino también al contenido que generan y que producen los usuarios. Porque al final no solo los periodistas tenemos acceso a los medios de comunicación virtuales, sino que la población también la tiene. No basta el ejercicio periodístico en las condiciones que hay en República Dominicana. Y además de periodista, uno es ciudadano, tiene una conciencia, sabe lo que está pasando. El periodista tiene una conciencia más amplia, podríamos decir, en algunos aspectos, que el ciudadano común. Porque además de la información que produce y que difunde, maneja otra información que no produce y no se difunde. Que es como tú haces un ejercicio profesional en los medios apegado a la ética. Una de las cosas que más yo adoro, amo de esta carrera es que nosotros podemos ser voces de aquellos que no tienen quien le escuche. Podemos servir de canal para la clase más desposeída y servir de instrumento
Con la llegada de los medios digitales, el periodismo es más ágil. Cada día quienes desean informarse demandan más información en menor tiempo. Sin embargo, la nueva generación de periodistas no puede perder de vista su función de ejercer esta profesión con apego al equilibrio y la veracidad. Una partida muy lamentable para la clase periodística nacional tuvo lugar precisamente esta semana, a 2 días de celebrar su cumpleaños número 87 y solo unos días antes de la celebración del Día del Periodista. José Rafael Molina Morillo inició en el periodismo en la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Llegó a presidir la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y fue abogado, catedrático, diplomático y defensor de los derechos ciudadanos. Además, Molina Morillo fue premiado como Premio Nacional de Periodismo en 2010 y al momento de su muerte era el director del matutino El Día, posición con la que ejerció el periodismo hasta el día de su muerte. De esta forma, señores, vamos a una primera pausa. No toquen su control porque al regreso, hermanas mudas y paralíticas en San Cristóbal requieren asistencia médica. Y testimonios de experiencias sobrenaturales provocan reflexión sobre la vida tras la muerte. Siga con nosotros en Zona 5. Aquí estamos de regreso con más de Zona 5. Gracias por seguir en sintonía. A continuación nos vamos a trasladar hasta San Cristóbal. Allí el cuadro de salud de 3 hermanas conmueve a todo el que las conoce. Se trata de las hermanas Jacinto, quienes además de ser mudas, sufren una especie de parálisis que impide que se muevan con normalidad y sin ayuda de parte de terceros. Para su familia, a pesar del paso de los años, todavía siguen esperando con esperanza recibir apoyo médico y solidaridad que permita que estas 3 jóvenes tengan mayor calidad de vida. Fiordalisa Blanco estuvo allá y nos cuenta. El llanto es la expresión de la angustia y la tristeza que embarga a la señora Casimira Jacinto Corporán. Que fuera normal. Yo nunca pensé en mi vida. Nunca. En medio de su aflicción, esta abnegada madre cuenta lo difícil que ha sido por más de 20 años sobrellevar la condición especial de sus 3 hijas. Que ha sido y es difícil, porque es un día a día. Eso no es algo que tú lo vas a hacer hoy, mañana no. Eso es una cosa del día y noche. Se ha consagrado a su cuidado y protección. Una enfermedad extraña les imposibilita valerse por sí mismas. Que ella tiene una parálisis cerebral que no le permite caminar, no le permite hablar y ellas se pueden movilizar, pero no pueden caminar. Casimira narra que los embarazos de quien describe como sus tesoros transcurrieron con normalidad y que se realizaba los chequeos rutinarios. Los embarazos fueron normales, día luz normal, mi niña era una niña normal. Y después de los 9 meses para adelante se iba conociendo ese defecto. Cuenta que se mantenía pendiente de las niñas y que observaba en ellas cosas inusuales durante los primeros meses de vida de cada una. Yo fui notando que no hacían ejecución como para gatear. Y después de ahí para adelante le fui notando que se iban poniendo como media lenta, que no podían caminar, no llegaron a gatear a su debido tiempo. Y de ahí para adelante ha sido una lucha total. La preocupación se apoderaba de ella cada vez más. Dice que contra los pronósticos luchaba para que el estado de salud de sus hijas mejorara. Ni siquiera de un médico. Lamenta profundamente que el factor económico le obligara a desistir. Ella la trataron muchísimo. Yo duré más de 9 años con ellas en la Angelita. Sí. ¿Y qué pasó? Después el doctor me dijo que si yo quería seguir, que siguiera. Y si no, porque
como que no tenía solución al problema, pero que yo no pude seguir tratándola porque no tenía recursos. Desde entonces, Ilanda, Rosanna y Talía, de 28, 27 y 19 años respectivamente, no han vuelto a ser evaluadas por un especialista. Hace mucho tiempo y esa morenita necesita atención de un médico porque esa se me pone mal a cada rato. Y la flaquita, esa tiene un problema estomacal que vomita mucho. Y esa necesita de un médico porque yo no tengo la posibilidad de ¿tú me entiendes? Para movilizar a un muchacho en esa condición. Y si fuera uno no fuera nada, pero son 3. Casimira explica que los médicos que consultaron le dieron la noticia de que una enfermedad genética que su esposo y ella portan en sus genes, alegadamente porque son primos, dejaría a sus 3 hijas paralíticas. Es algo genético, de que una gémenes que tenemos yo y el papá, y no nos la descubrieron a tiempo, porque yo tengo uno de 20 años que es normal. Aunque oralmente no se pueden comunicar, con el amor y la paciencia que le caracterizan, Casimira ha logrado desarrollar el modo de entenderles. Cuando ellas quieren algo, me miran. Yo sé cuando ellas quieren agua, sé cuando tienen hambre, sé cuando ellas quieren hacer sus necesidades. Eso uno lo siente como su familia, pero imagínense qué vamos a hacer. Después que Dios hace la cosa, lo que hay que tener conformidad. Usted se imagina, uno como padre que tiene sus hijos, que están en salud, que están fuertes, uno pasa sacrificio. Imagínese usted cómo esta madre humilde, sacrificada, esa señora no puede ni salir de la casa porque no puede abandonar a sus hijas. Ilanda, Rosanna y Talía pasan los días ajenas a su realidad, cada cual en su rincón preferido del hogar, donde recrean su mundo. Yo tengo que lidiar con esas 3 niñas, yo tengo que lavar, yo tengo que cocinar, yo tengo que fregar, yo tengo que hacerlo todo, todos. Y cuando hay una que no quiere acostarse a dormir, yo tengo que amanecer con ella, hasta que ella quiera. Son educaditas, no son de esta niña rabiosa o esas cosas, sino que la señora, su madre, sacrificada al fin, siempre la ha mantenido humildemente, siempre bonita. Como su guardiana inseparable, se mantiene esta madre, quien en silencio asegura sufrir, al recordar que sus hijas no lograrán desarrollarse, tampoco podrá escuchar su voz. Sí, me siento triste, pero a la vez tengo que conformarme porque, imagínate, el que se pone el zapato mío, mira, se lo quita de una vez porque le aprieta. Oh, difícil, pero ya usted sabe que Dios siempre está con nosotros y Él nos ayuda, aunque no lo vemos verbalmente. Su desespero es aún mayor al no contar con recursos suficientes para suplir las necesidades básicas y las atenciones de salud de Ilanda, Rosanna y Talía. Por ello, solicitó ayuda al despacho de la primera dama y no ha recibido respuesta. El Estado, la primera dama, me tome en cuenta, porque que esto no es una cosa de que una persona te manda 1,000 pesos, ¿no? Eso se resuelve el primer día, pero que esto es una cosa de mientras vida haya. Esta familia se mantiene a la espera, esperanzada en que, de alguna manera, la condición de vida de Ilanda, Rosanna y Talía mejore. Les resulta doloroso ver cómo el tiempo transcurre y todo sigue igual. Pese al diagnóstico, no pierden la fe de que medianamente, en algún momento, podrán verles caminar y hablar. Y de esta forma pausamos nuevamente al regreso aquí en Zona 5. Testimonios de experiencias sobrenaturales provocan reflexión sobre la vida tras la muerte. Y una indígena que elabora prodigiosos remedios revela sus secretos para sanar. Siga con nosotros en Zona 5.
Aquí estamos de regreso con más de Zona 5, a propósito de que se aproxima la Semana Santa, que es una época desde el punto de vista religioso extremadamente importante, donde además se recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo. Hay muchos quienes tienen todavía muchas dudas y siempre traen una serie de episodios que supuestamente ocurren respecto a personas que se ven cercanas a la muerte, que tienen contacto desde el más allá o que de alguna manera han tenido experiencias que califican como sobrenaturales de esta naturaleza. Todavía muchos se preguntan qué pasa después de la muerte, y a propósito de esta época pre-Semana Santa, nuestra compañera Rami Portorreal nos trae una serie de reflexiones. Veamos. El 20 de diciembre de 1986 fue un día que José Arturo Almonte jamás podrá olvidar. Mi hermano no había muerto. Este religioso asegura haber vivido la mayor experiencia sobrenatural de su vida. Voy subiendo la subida y detrás de mí viene una patana y nos choca. La persona que iba conmigo, ¿verdad? Cae media la pista, la patana le cruza por encima y yo caí por una barranca con timotor, me desbaraté. José Arturo narra que fue declarado muerto por los médicos que le asistieron y fue justo en ese momento cuando inició su travesía hacia el más allá. Y se presentó en 15 minutos lo que fue la experiencia de la vida a la muerte. Dios permite que yo salga de mi cuerpo, ya estando en intensivo pude salir de mi cuerpo, Dios me pudo trasladar, pude andar en ese momento, ¿verdad? Como le llaman, en estado de coma, pude trasladarme al cielo, pude movilizarme al infierno. Con firmeza asegura que su alma vagaba por varios lugares y narra la forma en que supuestamente su alma entraba al cielo. Y esa voz me dice, esa es la santa ciudad, un lugar apartado para ti, pero en este momento tú no puedes entrar. Pero su testimonio toma un tono aún más sorprendente cuando describe su paso por un lugar, el cual describe como ardiente y profundo. Afirma que visitó el infierno. Entonces me llevaban a un sitio, iba bajando para abajo, y mientras más bajaba, entonces se iba convirtiendo en un túnel, en un hoyo, se iba convirtiendo en un hoyo, y luego comencé a escuchar voces, como voces, fui entrando hasta que pude entrar en un sitio ya candela, caliente, el infierno en sí. Durante siglos ha despertado curiosidad entre los humanos saber qué les sucederá después de la muerte, debido a que se trata de un acontecimiento que viene a poner fin a la existencia del humano sobre la tierra y que por tanto suscita temor. Yo creo que es normal, siempre ha habido un gran deseo y un morbo de conocer qué hay más allá, cuándo va a ser el fin de todas las cosas, y sin duda alguna la Biblia, en los libros apocalípticos y escatológicos, los pasajes que hablan acerca del fin, mucha gente entra en pánico por lo descriptivo, por la forma en que los autores describen estos eventos. Yo pienso que es un principio filosófico del ser humano, el querer saber sobre cualquier cosa, es una base del conocimiento. Y pienso que lo que nos ha dicho Jesús es que habrá un juicio en el que solo el Padre Celestial lo hará. Y pienso que en ese espacio, después de la muerte, la persona espera sobre ese juicio que Dios va a hacer con la persona que fallece. Por más que nosotros queramos ser, nosotros sabemos en nuestro interior, hasta el que lo duda, hasta el que lo dice, que hay algo más allá. Nosotros sabemos que la vida no llega hasta acá. Y lo que hemos creído de verdad al mensaje de Jesucristo, también lo creemos y lo firmamos. Pero, ¿qué hay después de la muerte? ¿Será posible que exista un lugar de descanso o tormento para el alma, como el cielo o el infierno? Teólogos y estudiosos del tema explican sus posturas. Lo que la Iglesia nos ha enseñado siempre que hay un purgatorio, que es como ese espacio donde la persona allí va a alcanzar la misericordia. Yo pienso que es un estado
un estado que no es físico, sino un estado espiritual, donde la persona espera esa transición o ese paso o esa Pascua de pasar ya de una vida material, muerte, a una vida sobrenatural, como Jesús. ¿Qué nos promete la Escritura? Sin duda alguna, la Escritura promete la vida eterna como una parte de la culminación del proceso del Evangelio. No obstante, en cuanto a la experiencia descrita por José Arturo Almonte sobre la travesía entre el cielo y el infierno, el pastor y teólogo Víctor Medina tiene sus reservas. No necesariamente comparta estos detalles. Yo creo, como bien dijo un predicador llamado Charles Spurgeon, dijo, en lo que la Biblia calla, usted también debe callarse. Al tema de la vida después de la muerte, hace varios siglos, también se refirió el conocido astrólogo francés Nostradamus, considerado como uno de los más renombrados autores de profecías en el mundo. Escribió que, en la edad del milenio, cuando no haya más espacio en el infierno, los muertos saldrán de sus tumbas. Con esta predicción escalofriante, el astrólogo coincidió con las profecías que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Cuando el campo de referencia es la palabra de Dios, eso es como debatieron Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam, por citar un gran debate en la historia en el siglo XVI. ¿Qué le dijo Lutero a Erasmo? Mira, el árbitro entre tú y yo es la Escritura. Lo que la Escritura dice, pues justamente esa es la que va a dictar quién es el que tiene razón o no. Esta experiencia en el más allá no es exclusiva de José Arturo Almonte. Por el mundo circulan otros testimonios de personas que también aseguran haber experimentado episodios como estos, visitando sus almas el cielo y el infierno. E inclusive van más allá asegurando que regresaron de la muerte para contar a la humanidad sus increíbles historias. Mucha gente siempre cuestiona, otros no creen en realidad lo que acontece, pero sí una gran mayoría ha creído de lo que aconteció, porque si no hubiera sido así, José Arturo no hubiera estado vivo en este momento. Yo conocí personas con experiencia parecida, testimonios de personas que han experimentado muerte, pero han experimentado experiencias después de la muerte. Y hay muchas personas a las que Dios ha llevado, que han testificado, y que tú ves cuando ellos te lo dicen y tú lo crees, porque tú sabes que es una cosa que se aferra a la verdad. Mientras tanto, este religioso con su testimonio ha logrado impactar las vidas de muchos y junto a otros ministros inicia una labor social y espiritual con la incorporación mediante el decreto 435-91 del Ministerio Cristo me levantó de los muertos y del programa radial De Muerte a Vida, ministerios con los cuales sigue contando su supuesta visita al otro mundo y cómo ese episodio ha marcado la historia de su vida. Yo fui impactado por el testimonio, porque sentí el peso de la veracidad de sus palabras. Bueno, yo puedo decir que el infierno existe y que también existe el cielo, ¿verdad? Por eso que después de esa experiencia que tuve de la muerte, de esos 15 minutos muertos, me dedico a predicar con hechos lo que es el cielo y lo que es el infierno. Cualquier espacio de esto, de un proceso de muerte, a luego tener como una vivificación, como lo que podríamos llamar un milagro divino. Y la persona cuentan lo que vivieron, lo que vieron, su experiencia de vida, y creo que esto es respetable. Y aunque muchos rechazan la existencia del infierno como una condena por no seguir la voluntad de Dios, y otros la existencia del cielo como un lugar de descanso para el alma, José Arturo Almonte con certeza asegura que continuará paseándose por el mundo testificando de que murió, visitó el infierno y volvió a vivir para contar lo que entiende fue una vivencia real. ¿Cuál se encuentra en el libro de San Juan? Nos vamos nuevamente a una pausa. Al regresar en Zona 5, un indígena que elabora prodigiosos remedios revela sus secretos para sanar. ¿Y cuáles son las trabas que dificultan el aumento de los salarios mínimos? Mantenga la sintonía con Zona 5.
Estamos de vuelta con Zona 5. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Vamos a continuación a nuestra zona internacional. Hoy vamos a ver el caso de una indígena a la que muchos tachan de bruja, pero ella asegura que no hace más que aplicar los conocimientos y la medicina de sus ancestros en prácticas que al final terminan sanando muchísima gente. Pero no solamente eso, sino que también se ha caracterizado por lograr formar una especie de escuela de medicina natural, y allí ella asegura que la mejor forma de mantenerse en salud es un buen contacto y un sano contacto con el planeta y con la naturaleza. Lo vemos en nuestra zona internacional. Para Chicagua Xochitl, la Madre Tierra lo es todo. Ella es una mujer medicina. Trabaja con la medicina de la Madre Tierra, la medicina de Dios, la medicina de las plantas maestras. Teresa Rivas Salcido proviene de un linaje de curanderas que fueron grandes maestras. Desde niña fue aprendiendo sin darse cuenta. Cuando vamos al cerro a cortar nopales, pitayas, honguitos, entonces ahí aprovechan para decirnos, mira esta planta que se llama la hierba de la mula, cuando te duele el estómago tú te comes esta hierba y pues se te quita el dolor. Y mientras aprendía a ser curandera, buscaba su ocasión en otras cosas. Y estudié 1000 cosas y estaba en trabajo social también. Estuve también en un convento por 4 años. Estaba siempre buscando como mi propósito existencial. Y yo no sabía que yo ya lo hacía, que yo ya lo vivía. Poco a poco ha ido enseñando hasta que fundó AMITA, la Academia de Medicina Indígena y Terapias Alternativas. Somos una escuela muy reconocida y fue un gran trabajo dignificar la medicina indígena, porque la medicina indígena la tenían relacionada con brujería. Y nada tiene que ver. De AMITA ya han salido 23 escuelas que se han formado con ella. Y tenemos una filosofía, Cecilia, muy hermosa, que es una enseñanza de nuestras abuelas mayas, que dicen que solo en un estado de perfecta armonía estaremos en condiciones de transformar todo lo que recibimos en amor universal. Es un trabajo de todos los días. Por eso todo lo que aquí enseñamos y todas las ceremonias que aquí se hacen, todo tiene ese propósito. Muchas veces y por distintas razones perdemos ese equilibrio emocional y físico que hemos logrado alcanzar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, con tan solo hacer cosas muy simples, esto se puede volver a recuperar. La palabra Amita quiere decir en sánscrito luz infinita. Por eso, la escuela tiene un cirio encendido permanentemente. Pues aquí vienen a estudiar. Primero pues es la medicina indígena con la herbolaria y aprender a hacer su propia farmacia natural, de lo que la madre naturaleza nos da. También aprenden todos estos tratamientos indígenas, las sobadas antiguas, como no sé si recuerdan esas sobada de empacho, la tronada de anginas, la mollera caída, el mal de ojo. Enseñan además terapias alternativas de diferentes partes del mundo, como la lectura del iris, acupuntura, reflexología, reiki y masajes. En fin, un sistema de sanación que busca equilibrar mente, cuerpo y alma. Cuando perdemos nuestra armonía es por emociones, actitudes equivocadas ante la vida, actitudes mentales y emocionales que tenemos ante la vida equivocadas. Resentimientos, odios, tristezas, frustraciones, todo esto nos hace perder nuestra armonía y va generando químicos internos también y van dañando ciertas áreas de nuestro organismo. Para evitar esas complicaciones, ella aconseja lo que podemos hacer de manera simple y sin gastar un centavo. Déjate abrazar por la Madre Tierra, prepara barro. Cuando te estés poniendo el barro, háblale a la Madre Tierra. Dile, abrázame y llévate todas mis enfermedades. Acuéstate. Si estás en un departamento pequeño, no importa. Ponte barro y déjate ese abrazo y él te va a desinflamar. Igualmente, sugiere buscar el silencio en cualquier lugar y respirar. Recupera tu respiración natural. Eso es medicina, porque estás respirando el aliento de la Madre Tierra. Te tranquiliza, te relaja, te armoniza. Ve al río cuando puedas. Pisa la tierra descalza. Para combatir la depresión, recomienda mirar hacia arriba. Si miras hacia abajo te deprimes más, porque hay diálogo interno. Mira hacia arriba, porque arriba co-creas
y piensa qué quieres, a dónde quieres estar. Y mira hacia arriba y pon tu imagen aquí de lo que quieres. Y respírala, mírala clara, cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir, cómo quieres estar. Entre más lo detalles, con más detalles lo mires, lo pones aquí. Y luego lo llevas a tu corazón y dices, hecho está. Y así, señores, nos vamos a una última pausa. Cuando regresemos en Zona 5. ¿Cuáles son las trabas que dificultan el aumento de los salarios mínimos? Entérese en breve en Zona 5. Aquí estamos de vuelta, ya listos para pasar a nuestra zona especial. Todos sabemos que el costo de la canasta básica familiar supera por mucho los 20,000 pesos y sin embargo, los más altos de los salarios mínimos no alcanzan ni siquiera ese nivel. En esta semana hemos tenido toda la discusión en torno a la decisión del Comité Nacional de Salarios de aumentar en un 20% el salario mínimo o los distintos salarios mínimos a nivel nacional, lo cual a su vez trajo como consecuencia la impugnación de parte del sector privado. Sin embargo, falta mucho para que todavía podamos hablar de salarios dignos en nuestro país y aparentemente también va a retrasarse el proceso de aplicación de este aumento. Ángel Jiménez nos cuenta por qué. Por salarios de miseria es lo que se ven obligados a trabajar gran parte de los empleados dominicanos. El alto costo de la vida y los elevados precios de la canasta familiar representan sin lugar a dudas una pesadilla para la gran mayoría de los ciudadanos. Tenemos que vivir rejugando el sueldo totalmente. Evidentemente, los sueldos devengados por los obreros, personal de servicios, auxiliares, secretarias y trabajadores en sentido general parecen no alcanzarles, razón por la cual estos defienden a capa y espada la reciente medida aprobada por el Comité Nacional de Salarios, en la cual se dispone un incremento de un 20% para los trabajadores privados que ganan sueldos mínimos en República Dominicana. Así que yo lo veo muy bien que hagan un incremento por lo menos del 20% para nosotros poder ayudar más en la canasta básica ya. Yo soy estudiante y en ocasiones lo que cobro no me alcanza para costear algunos libros que tengo que comprar y el pasaje y así. O sea, me impactaría de manera positiva. Juan y Javier son dos jóvenes que laboran en el área de atención al cliente de un centro comercial y explican por qué les vendría bien un aumento. Ayudaría mucho ya dentro de la casa, la familia y cualquier otra cosa, o sea, préstamo, uno le podría ya sacar un poquito más de beneficio. Y que en ocasiones le hacen descuento, ejemplo, ya sea de un día que falté porque se me presentó un imprevisto, ya eso hay que tenerlo en cuenta de que ese dinero hay que buscarlo para rellenar el espacio, el vacío que se va a notar. Lo mismo piensa Marlenis, quien lleva alrededor de 4 años desempeñándose en el área de servicios de una empresa contratista. Dice que debido a su bajo salario, en ocasiones la situación se torna sumamente difícil. Y es un poquito difícil, de hecho, porque la canasta familiar, por así decir, a veces está un poco en contraste con los sueldos. Yo lo veo muy bien porque eso es un beneficio que se le va a otorgar al empleado y con ello a sus dependientes. La decisión de incrementar un 20% al salario de los empleados privados en la República Dominicana que devengan sueldos inferiores a los 12,873 pesos fue adoptada por el Comité Nacional de Salarios, un organismo tripartito integrado por el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, los empleadores representados por los empresarios y los empleados representados a su vez por los sindicatos de trabajadores y obreros. Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, defiende por qué ya se hacía necesaria la discusión de un reajuste salarial. El trabajador asalariado no tiene capacidad de ahorro.
no tiene capacidad de ahorro. Lo que recibe es lo servido por lo comido, tiene que gastarlo inmediatamente, no puede guardar. Entonces, al no poder guardar, tiene sencillamente que consumir. Entonces, ¿quién consume? ¿Quién produce lo que ese trabajador consume? Lo producen las empresas y lo vende el comercio. El sindicalista habla de que según las estadísticas del propio Banco Central, una familia pobre necesita más de 28,000 pesos al mes para poder adquirir los insumos y alimentos necesarios que le permitan subsistir. Sin embargo, con salarios de 12,000 pesos o cifras inferiores, los trabajadores dominicanos se ven imposibilitados de adquirir decenas de productos básicos necesarios para vivir dignamente. Cuando se analizan los 54 productos, no se trata de productos de lujo, no se trata de traje, no se trata de corbata, no se trata de zapatos de marca, ni de vehículos, ni de prenda. No, se trata de alimentos, se trata de medicina, se trata de acomodamiento en el transporte, se trata de reparación de vivienda. Se trata de cosas que el ser humano necesita para vivir, desarrollarse como individuo y desarrollarse como familia. ¿Qué es lo que la gente siente cuando va a un supermercado, a un colmado, a un ventorrillo, etcétera? Lo que siente es que cada día tiene que reducir su capacidad adquisitiva, disminuir la compra de productos o cambiar a productos de menor calidad. El escritor y comentarista Andrés L. Mateo también muestra una posición en defensa de los trabajadores asalariados. Sostiene que al igual que ocurre en otros lugares, en el país se ha instalado un capitalismo salvaje, al cual, según su punto de vista, no le interesa en lo más mínimo la condición de miseria y necesidad en la cual muchas veces se desarrollan sus empleados. En la República Dominicana, la clase dominante desde el punto de vista económico no tiene la tradición de redistribuir la riqueza social producida. Habla de que la capacidad de compra y consumo de los dominicanos versus sus salarios es la misma a la de hace más de 40 años atrás. El nivel de posibilidades de adquisición de productos y de capacidad de compra y de movilidad social que tiene el salario promedio en la República Dominicana es el de la década de los años 60 del siglo pasado. Aquí el que nace pobre, el que nace en el último quintil, en el penúltimo quintil de esa estratificación social que establece el Banco Central, murió pobre. Está condenado a morir pobre en más de un 94%. Es condenado a morir pobre. El 62, 63% del empleo es informal. Y esa es una franja demasiado grande como para decir que estamos en un modelo económico estable. El Comité Nacional de Salarios, amparado en la Ley 1692, que reza sobre el Código Laboral Dominicano, estableció mediante la Resolución 05-2017 un incremento salarial a 5 tipos de salarios existentes en el país. El aumento deberá ser aplicado en las empresas que tengan las características siguientes. Cada empresa cuyo capital sea superior a 4 millones de pesos debe aumentar su salario mínimo de 12,873 pesos a 15,447 pesos con 60 centavos. Empresas con un capital de 2 a 4 millones de pesos deberán aumentar su salario mínimo de 8,850 pesos a 10,620 pesos. Las empresas cuyo capital sea inferior a 2 millones de pesos deben aumentar su salario mínimo de 7,843 pesos a 9,411 pesos con 60 centavos. Los vigilantes privados, que antes ganaban salarios de 10,552 pesos, ahora deberán ganar la suma de 12,662 pesos con 40 centavos. Y en última instancia, los trabajadores del campo o jornaleros, que antes ganaban 267 pesos al día, ahora se les debe pagar 320 pesos con 40 centavos por día. Ahora se les debe pagar 320 pesos con 40 centavos por día. 4 millones. Idian Medina, abogado y experto en materia laboral, explica la fórmula de cómo y cuándo, según lo establecido en la ley, se deben reajustar los salarios en la República Dominicana. En la República Dominicana existe el Código Laboral, un
código extremadamente garantista y se dice que es el código de los trabajadores. Pero hay algunos articulados, por ejemplo el artículo 82 y el artículo 88, también establecen una buena fiscalización de parte de los empleadores para los trabajadores para establecer un elemento de equilibrio. El jurista explica que el Ministerio de Trabajo tendrá 15 días hábiles para revisar, ratificar, modificar o rechazar el acuerdo al cual han arribado 2 de las 3 partes involucradas en el Comité Nacional de Salarios, lo cual en este caso fue firmado por el director de la comisión perteneciente a su propio ministerio y por el sector sindical o de trabajadores. Que luego de que se toma la decisión, ellos hacen la redacción de la resolución, que así que se llama el mecanismo, y lo remiten al ministro de Trabajo para que éste tenga la posibilidad de revisar esa decisión tomada por el Comité Nacional de Salarios, puede modificarla, puede hacerle las observaciones pertinentes e incluso hasta rechazarla. Los representantes sindicales, empleados y personas vinculadas esperan que de una vez y por todas sea efectivo el aumento. Y que en el año 2015 nosotros no estuvimos de acuerdo con la propuesta que aprobaron de 14% el gobierno y los empresarios. Sin embargo, no nos retiramos, no impugnamos y a regañadientes y bajo protesta la aceptamos para evitarle dificultades al país. Los patronos debían aceptar el 20% de aumento salarial. Si son consecuentes con ellos mismos, sobre todo porque nunca han objetado los informes del Banco Central y no han objetado todos los estudios de crecimiento que atañen a los mínimos. El sector empresarial ha iniciado un proceso de lucha e impugnación en rechazo a la resolución que incrementaría el salario mínimo y que debía entrar en vigencia el pasado 1 de abril. Mediante un acto firmado y dirigido al Ministerio de Trabajo, los empresarios mantienen su posición de que los 5 tipos de salarios mínimos en cuestión sean incrementados solo en un 15%, algo que los representantes de los trabajadores y los propios empleados no están dispuestos a aceptar. Será este próximo lunes cuando vence el plazo de 15 días hábiles que tiene el ministro Monchi Fadul para fallar a favor o en contra del tan necesario incremento salarial. Este es el conflicto que se ha suscitado. Lamentablemente, esto agrega más tiempo a la implementación de un aumento salarial que, si bien no resuelve de fondo las necesidades de la mayor parte de la gente del país, por lo menos puede venir a mitigar algunos de los tantos problemas financieros que ahogan a la mayor parte de las familias de nuestra República Dominicana. De esta forma, señores, vamos a concluir con la entrega del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. En pantalla, nuestros contactos, redes sociales, números telefónicos, correos electrónicos. Queremos que nos dejen saber de sus preocupaciones, sus comentarios, sus denuncias y que permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Me despido, soy Laura Castellanos, gracias por la sintonía. Sigan con nosotros en el Grupo Telemicro. Nos vemos el próximo sábado. Zona 5 con Laura Castellanos. Investigación y sentido humano es de Telemicro.